Bienvenidos a todos, mi nombre es Juan Sebastián Jaimes Mendoza, soy estudiante de segundo semestre de medicina y el día de hoy vengo a hablarles con respecto a todo lo que vimos en el primer corte en la materia de informática médica a cargo del ingeniero especialista Edgar José Rolón. Vamos a comenzar entonces con el recuento de todos los talleres y de todo lo que vimos en este primer corte. Para comenzar, en este primer taller tuvimos y tiene como correspondencia la historia de los computadores. Aquí vemos la línea de tiempo de la cual podemos almacenar lo más importante en todos los tiempos en que se han creado las computadoras. La primera computadora fue en 1951, fue creada y se llamó como SALI, y con el tiempo, en 1952, la llamaron UNIVAC 1. Esta es considerada como la primera computadora y se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, teniendo un resultado muy sorprendente en 45 minutos. Bien, en la primera generación, que fue de 1938 a 1958, vemos que en esta época las computadoras funcionaban con válvulas, tenían tarjetas perforadoras y cilindros magnéticos. Solamente se utilizaban en el ámbito científico o militar. En la segunda generación, de 1955 a 1963, la mayoría de los computadores utilizaban transistores. La Marina creó la Whirlwind, además de que crearon las mini computadoras. También estas servían con sistemas de terminales a distancia y tenemos varios ejemplos como la Atlas U de Manchester, de la Universidad de Manchester. En la tercera generación, de 1964 a 1970, se comienzan a utilizar los circuitos integrados con pastillas de silicio. Esto dio un cambio bastante grande porque aumenta la capacidad de procesamiento, se redujeron el tamaño de las máquinas y el primer mini ordenador fue el PDP-8. En la cuarta generación pasa desde 1971 a 1983. Estos ya integran componentes electrónicos como lo es el microprocesador, los sistemas de LSI y VLSI, que significa Large Scale Integration Circuit o Very Large Scale Integration Circuit. En los microcomputadores o PCs y se crean las supercomputadoras. En la quinta generación, de 1984 a 1989, surge la PC como la conocemos ahora, pero por supuesto aún no está tan avanzada como los software, con toda la cantidad de cosas nuevas e integrativas que tienen las generaciones de la actualidad. Y llegamos a la sexta generación, que es en la que ahora estamos, que comenzó desde 1989. Por supuesto que tienen mucha más capacidad, que están combinadas con arquitecturas de paralelo vertical y tienen ciertos de microprocesadores vectoriales que trabajan al tiempo. Algunas más características en medio de la primera generación, se ve que la comunicación era breve porque estas eran muy grandes y por completo generaban mucho calor debido a su gran procesamiento, el que se demoraba mucho y tenía mucho sobrecalentamiento. Por ello las comunicaciones eran breves. En la segunda generación también seguía teniendo este problema. Las computadoras seguían siendo muy grandes y muy calurosos, por lo que no se podía por completo confiar en ellas al 100%, sino que tenían ciertas fallas. En la tercera generación, ya al momento de utilizarse los circuitos integrados, se permitió el abaratar costos y asimismo también el aumentar la capacidad de procesamiento de cada una de las máquinas. Ayudaba también en el espacio, debido a que no todas las entidades, debido a que esto ya se estaba industrializando, las podían tener. En la cuarta generación vemos que surge el microprocesador y pues esto vuelve a las máquinas mucho más pequeñas, más eficientes, más ligeras y consumían menos electricidad y por lo tanto generaban menos calor. En la quinta generación de computadoras vemos que comienzan a tener un sistema mucho más reducido. Su tamaño es mucho más reducido, casi tal cual como lo conocemos ahora. Y en la sexta generación de computadoras, esa es la que estamos actualmente, pues vemos las miles de características que tenemos ahora.
en que hay incluso pantallas touch táctiles en las que podemos utilizar los medios de comunicación a nivel instantáneo, los mensajes. No tenemos casi límites al momento de utilizar los sistemas electrónicos, las computadoras en este tiempo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la computadora y vamos a hablar de sus partes y sus funciones específicas. Bien, tenemos en primer lugar el monitor, que es el dispositivo principal de salida de datos de la computadora, que nos muestra la interfaz gráfica del sistema operativo y de los distintos softwares que utilicemos. En el segundo tenemos la tarjeta madre o la placa base. Esta es el más grande circuito del sistema, y ahí mismo nosotros tenemos los circuitos integrados, chips electrónicos, donde se conectan el resto de componentes en ranuras llamadas slots. Bien, tenemos también el procesador o CPU, que se llama así porque es el cerebro de la computadora, también llamado unidad central de procesamiento o Central Processing Unit. Este pues es encargado de ejecutar las operaciones matemáticas. La memoria RAM es la Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, que se utiliza mientras el procesador realiza sus operaciones. Este las guarda para que todo vaya mucho más fluido y para que el procesador no se sobreesfuerce. Las tarjetas varias están las tarjetas de video, que ayudan a que las imágenes se muestren con mayor nitidez y calidad. Las tarjetas de interfaz de red o adaptadores LAN sirven para conectarse a internet o para poner en comunicación dos computadoras para compartir datos. También existe la tarjeta de interfaz de audio, que esta es la que recogen el sonido electrónico de la placa y del resto de los componentes, como los ventiladores. Está en sexto lugar la fuente de alimentación, que pues se necesita para poder pasar directamente aquella energía que necesitan los circuitos y como tal la computadora. En el séptimo tenemos las unidades de lectura, que son muy diversas, ayudan para muchos tipos de cosas y funcionalidades, como leer memorias flash, como la USB, que también tienen forma de pincho o llave, y distintas formas de transferencia. Los discos de almacenamiento: está el disco duro, que es en el que se guarda toda la información de los programas, el sistema operativo, el Linux, el Windows, todos aquellos sistemas operativos que existen. Además de que ayuda a guardar todo lo que son documentos, también permite por completo guardar dibujos, textos, música, etcétera, mucha cantidad de cosas. Bien, ahora vamos a hablar de un tema muy especial, que son los periféricos. Los periféricos son los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior y con el servidor o con el usuario, y también los sistemas que almacenan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal, tanto si se encuentra en el exterior o en el interior del ordenador. Existen diferentes tipos de periféricos: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos mixtos. Los periféricos de entrada tenemos que básicamente son cualquier pieza o periférico hardware con el que por completo nosotros como usuario podemos enviar datos a la computadora. Nos permite interactuar con ella. Tenemos los ejemplos como el teclado, el ratón, el lápiz óptico, los digitalizadores, el escáner, los sensores, los lectores de marcas de códigos de barras, el micrófono, la cámara web y el sensor de huella digital. Los periféricos de salida son los que se encargan de enseñar los resultados de los procesamientos que se realicen en la computadora y nos lo permite ver a nosotros como usuarios. En primer lugar está el monitor, la impresora 3D, plotter, que esto es un dispositivo que se utiliza en la arquitectura para imprimir planos en específico. También está el proyector, el fax, los parlantes, el sintetizador de voz, la tarjeta gráfica y el microfilm. También están los periféricos mixtos, que son los que van a servir como un puente bidireccional, que tanto nosotros vamos a poder recibir información como enviar información por medio de este medio. Entonces, un ejemplo muy claro son los smartphones, que pues como lo sabemos tienen su pantalla es touch, y pues esta permite tanto ver todo el procesamiento que se está realizando dentro del computador y nosotros interactuar con ese procesamiento. En segundo lugar están las impresoras multifuncionales. En tercero, las unidades de memoria USB.
las unidades SIP, los modems, los cascos de realidad virtual, las cámaras fotográficas digitales, los lectores de libros digitales, los reproductores MP3, los joysticks vibrantes. Y bueno, acá nos surge una pregunta: ¿y cuál sería la diferencia entre los periféricos de entrada y de salida? Y básicamente es que la principal diferencia es que los dispositivos de entrada son todos aquellos que envían información a la computadora. En cambio, los dispositivos de salida son los que reproducen o se muestran los resultados de dicho procesamiento al usuario en este caso. Bueno, ahora pasamos al taller número 2 que se realizó en la semana 3. Este básicamente trata acerca del software. The software has three principal groups. In the first one is the system. It is the software that isolates, details and interacts through action with the hardware, like the operating systems, device drivers, diagnosis tools. In the programming, set of tools that allow you to develop computer programs are mostly integrated development environments. It's like the text editors, sewage treatment plants, the compilers, and in the software of application, we have allows user to perform one or more specific tasks, like the medical software, the databases, the educational software. So in the programming we have these examples: Lazarus, Adobe Dreamweaver, Delphi, Genexus, PyCharm. In the system we have the BIOS, the basic utility programs, the software loaders, and the operating systems and the command lines. In the application we have the spreadsheets, the word processors, the graphic design programs, and the internet browsers, and the digital encyclopedias. Okay, the software and its distribution. Okay, we have three. In the first one is freeware. It's copyrighted software that can be accessed at a no cost and can be used unlimitedly, like Google, Firefox, Drive. We have the shareware. It is commercial software that is distributed free of charge to users, either in a limit format or in an experiential version. It's like the Spotify, Netflix. And we have the adware. It's any program that automatically displays or offers or advertising things. Okay. The operating system we have, and we know that an OS on or operating system is a software that allows communication between the user and the computer hardware. Some examples is Windows, Mac, Android, Linux. This the function is manage the computer's resource. That is the software and hardware of your computer. It is the structure that supports and manage all the programs and parts of your computer. We have the hardware and the software. The OS components. The kernel is considered like the nucleus. Read and write memory, process orders, determinate functions. User interface. Interaction between user and commands. And the application programming interface that we have enables application developers to write modular code. How archiving in computer? Okay, it's an organized set of units of information. It's like bits stored on a device. We have file types like text, image, video, system execution, audio, compressed file, reading. And the file section is a suffix at the end of the file name. They usually one by a point, like in this example, file point text. It's like the extension, and the function is distinguish the content. In the file organization we have the definition, data structures applied,
to the collection of data in secondary storage are called file organization. We have the use that provide a logical structure to the documentary collections. The compression of software, we have the definition that is the compression software is in charge of reducing the weight or size of the information, and the use, we reduce the amount of information we needed to store a file. Okay, in the data storage we have they are the components of a computer system that have the role of transmitting or retrieving digital information. The type of data storage is software defined storage, cloud storage, file storage, and log storage. We have the disk is the most widely used data storage. Currently, there are two types of disk: hard disks and solid state disks, magnetic tapes. This type of storage device records data on tracks on a plastic band that has magnetic material. Okay, what is the safeguarding of the information? It refers to copying data in such a way that these additional copies can restore a system after information loss. Okay, what is a backup or security copy? It's full backup, progressive, incremental backup, differential backup. A backup is a backup copy of the data and information that can be done on a small or large scale. En el taller 3 tenemos como título Servicios de Internet, descriptores, buscadores, traductores, sitios médicos en Internet y bases de datos. Bien, los descriptores es una palabra o composición de las palabras que define el contenido de un documento. Existen el DEX o MEDS, que es en inglés el Medical Subject Headings. Es el acrónimo de descriptores de ciencias de la salud y es el vocabulario controlado que utiliza descriptores para indexar artículos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Estos los usan los profesionales, incluyendo médicos, investigadores, estudiantes, además de profesionales bibliotecarios que los utilizan en los procesos de indización y recuperación de información. Los buscadores, existen pues los buscadores de internet o motores de búsqueda, que es un servicio informático especializado en la búsqueda de información en la web. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el Firefox, el Google Chrome, el Internet Explorer, que actualmente pues creo que ya fue totalmente destruido, el Opera y Safari. La utilidad de estos pues es conveniente, por supuesto, para buscar información en general, institucional, porque devuelve al resultado de páginas principales. Por supuesto hay que saber buscar, no todas las páginas tienen por completa información realmente real. Existen también los buscadores académicos, que es un buscador que te permite investigar información especializada proveniente de muchas disciplinas y fuentes en formatos diversos como tesis, libros, resúmenes o artículos. Está el ejemplo de Microsoft Academic Search, que es un buscador especializado en información académica de muestras de artículos, autores, revistas y noticias de impacto según el área. Google Scholar o Google Académico es en el cual nosotros podemos buscar áreas de estudio en formato de tesis y que brinda pues una excelente referencia y fuentes en cada texto. Los traductores en línea son máquinas multilingües que transforman el texto en otro idioma. Los actuales algoritmos avanzados pueden incluso detectar ciertos patrones tonales y reconocer la naturaleza de su documento. Al respecto, la mayoría de los traductores en línea son gratuitos y muy accesibles. Tenemos estos ejemplos: Prompt One, IBM Translator, TranslateDict, Traductor del Mundo, Yandex. Los sitios médicos, básicamente a través de estos sitios se puede compartir información relacionada a su especialidad y su experiencia profesional y trayectoria, datos de contacto y todo aquello que puede ser de interés para sus pacientes. Esto lo utilizan los médicos directamente para compartir su información. ¿Qué características tiene cada una de estos sitios médicos? Que tienen mejora en su imagen, presencia a nivel local y mundial, aumento de flujo de pacientes y ahorro de recursos.
Están algunos ejemplos como Medline, Web Consultas, WebMed, DM Medicina, Organización Mundial de la Salud. La EBSCO es el proveedor líder de bases de datos de investigación, administración de suscripciones a revistas electrónicas y a paquetes electrónicos, desarrollo de colecciones de libros y administración de adquisiciones. Es muy importante el conocer acerca del EBSCO debido a que a ellos se les rinde prácticamente para que por completo muchos colegios, universidades, hospitales, corporaciones, el mismo gobierno se encarga por completo de utilizar y por completo pedir estas bases de datos para poder ser utilizadas en medio de la web. Entonces están 5 tipos que son la EBSCO Open Dissertations, the Greenfile, the Library Information Science and Technology Abstract, the European Views of the Americas and the Teacher Reference. Bien, en el taller número 4 tenemos como tema principal las búsquedas y sitios web médicos. ¿Qué significan las siglas www? Significa la Worldwide, es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de internet. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la WWE? Cuando hablamos de esto nos referimos a una red informática mundial a la cual es un sistema que funciona a través de internet, por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través del protocolo de transferencia de hipertextos, los HTTP, los cuales son los enlaces de la página web. ¿Qué es un chat? Un chat es un servicio de mensajería instantánea que permite comunicarse a 2 o más personas de forma inmediata y mantener una conversación por escrito en un tiempo real. Existe el email, que se puede definir como un sistema de transmisión de mensajes o archivos de un terminal a otro a través de las redes informáticas. ¿Qué significan las siglas FTP y cómo funciona? FTP es el acrónimo de File Transfer Protocol y en español Protocolo de Transferencia de Ficheros. Su función es que un ordenador A se conecta directamente a un ordenador B y podrá ver los archivos que tienen disponible para compartir. Al verlos simplemente podrá descargarlos directamente en el equipo que se ha conectado. Las videoconferencias se pueden realizar por medio de distintas aplicaciones como lo es Zoom, WhatsApp, FaceTime, Skype y Google Meet. Bien, tenemos los parámetros de los SMS, que son la marca de tiempo de envío, el periodo de validez de mensaje, desde 1 hora hasta 1 semana, los números de teléfono del remitente y del destinatario, y el número del SMSC que ha originado el mensaje. Los motores de búsqueda, existen varios métodos de búsqueda activos. Con esto se controlan directamente, nos controlamos directamente nosotros somos quien lo controlamos, y ocupan un sistema de búsquedas por patrones que relacionen contenido del tema que buscamos y nos da acceso a él mediante las bases de datos. Métodos de búsqueda pasivos, este método es básicamente ocupa sistemas automatizados que permiten localizar la información por nosotros, pero para ello debemos describir de manera correcta nuestro objetivo en las búsquedas. La URL significa Uniform Resource Locator y es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la World Wide Web para que puedan ser localizados por el navegador y visitados por los usuarios. Acá tenemos algunos ejemplos de URLs. Los esquemas de URL sirven para fines de clasificación. Tenemos HTTP, que es el esquema más frecuente encontrado en el navegador web. HTTPS, que es el esquema usado para páginas seguras de internet. Mailto, que es el esquema usado para direcciones de correo electrónico. Es muy comúnmente encontrado en las páginas con enlaces que permiten el envío de correo electrónico. FTP es el esquema usado para el protocolo de transferencia de archivos FTP, y FAL, que es el esquema usado para obtener archivos como una imagen, como un texto, un navegador, etc. Bien, y hemos finalizado. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido todo con respecto a este primer corte de la materia informática médica. Muchas gracias.